bienvenidos una vez más a mi canal y a este especial de varios capítulos de Spider-Man. Como bien lo dice el título, todo se complica para nuestro arácnido superhéroe, pero vamos a ver si logra salir de tantas cosas y cómo las soluciona. No se lo pierdan y además quédense hasta el final que les tengo unos datos técnicos muy interesantes que tal vez no sepan o tal vez sí. Soy el historiador, bienvenidos de nuevo, pónganse cómodos que las cosas se van a poner un poco tensas. Siguiendo con el capítulo anterior, que si no lo vieron se los dejo acá arriba y vayan a verlo antes de ver este. Quedamos en que Peter se puso del lado de Iron Man durante Civil War, llegando al extremo de registrarse y hacer pública su identidad durante una conferencia de prensa televisada. No iba a tardar en lamentar esta decisión cuando vio las tácticas empleadas por las fuerzas pro registro y cambió de bando para unirse a la resistencia del Capitán América. Recuperó por un tiempo su traje negro mientras él, Mary Jane y la tía May se ocultaban, pero pronto regresó a su traje azul con rojo. Cuando las cosas se empezaron a poner color de hormiga, fue que además del acoso del gobierno hacia Peter, él ahora tenía que enfrentarse al hecho de que todos sus viejos enemigos supieran quién era. Desde prisión, Kingpin contrató a un asesino que se apostó frente a la habitación del hotel donde se alojaba Peter, Mary Jane y la tía May. Con Peter desprevenido, el asesino disparó y el sentido arácnido de él le permitió esquivar la bala, pero esta lamentablemente alcanzó a la tía May. Peter y Mary Jane corrieron con ella hacia el hospital donde un médico que les informó que era demasiado débil para sobrevivir. Peter, necesitado de dinero para pagar el tratamiento caro de su tía, recurrió al hombre más rico que conocía, Tony Stark. Este se mostró de inmediato como Iron Man e intentó arrestarlo, pero Peter logró enredarlo con sus nuevas telarañas que ahora lanzaba directamente desde las muñecas en lugar de hacerlo desde un lanzarredes. Mientras Iron Man estaba atrapado, Peter lo acusó de embarcar para hacerle cometer el peor error de su vida. Luego le exigió que ayudara a su tía May, pero Tony se negó, diciendo que no podía ser visto ayudando y asistiendo a un criminal reconocido como Peter Parker. Al lograr liberarse de las redes, Tony se marchó sin intentar arrestar a Peter, pero dejándole claro que no lo podía ayudar. Más tarde, el mayordomo de Tony, Jarvis, que había estado saliendo con la tía May, llegó al hospital con un cheque de $2 millones para pagar la atención médica, y aún así, con todas las atenciones, el médico pensaba que May no viviría por mucho tiempo. Aquí subimos un escalón más en lo complicado del asunto. Destrozado por la culpa del disparo a su tía, Peter buscó una solución por toda la ciudad. Visitó al Doctor Strange, que lo transportó al plano astral alrededor del mundo en busca de ayuda, pero nadie podía hacer nada para salvar a May. Peter incluso intentó viajar en el tiempo al momento del disparo para detenerlo, pero no lo logró. Entonces ahí fue donde apareció el malvado Mephisto ante Peter y Mary Jane con una oferta, que era que salvaba a la tía May y alteraría la realidad para que nadie recordara que Peter era Spider-Man, y todo esto a cambio de su mayor fuente de felicidad, su matrimonio con Mary Jane. Con el dolor más grande de sus vidas en sus corazones, Peter y Mary Jane aceptaron la oferta de Mephisto. A la mañana siguiente, Peter despertó solo, pero con tía May viva y cocinándole tortitas, y sin nadie consciente de que algo hubiera sucedido. Pero como todo acto tiene una consecuencia, aparentemente Mephisto solo hizo un par de cambios. Su efecto iba a alterar la vida de Peter drásticamente. Estaba solo de nuevo, viviendo con la tía May y buscando un apartamento nuevo en Manhattan. Entre otras cosas, su viejo amigo Harry Osborn había vuelto,
después de estar supuestamente muerto y sin Mary Jane en su vida. Era desafortunado en el amor nuevamente. Sin embargo, algunas cosas no habían cambiado, como el Daily Bugle asediado por problemas económicos. Jameson no había pagado a Peter varias fotos que él le había comprado. Cuando Peter se enfrentó a él por el dinero que le debía, se enredaron en una trifulca y Jameson sufrió un infarto, al cual sobrevivió, pero tuvo que vender el periódico y Peter empezó a trabajar como paparazzi. Aunque pronto lo dejó para trabajar de fotógrafo en Frontline, el nuevo periódico de Ben Urich. Poco después del cambio en la vida de Peter, muchos de sus enemigos reaparecieron, pero ahora con su identidad secreta intacta de nuevo, podía combatirlos en mejores condiciones. La tía May era voluntaria en un refugio para indigentes financiado por el filántropo Martin Lee, que en realidad era el señor negativo, el jefe de Lampa en Chinatown. Eddie Brooke regresó, pero ya no como Venom, sino como el nuevo anti-Venom. Mantengan este dato por ahí. Norman Osborn apareció como líder de los Thunderbolts e incluso finalmente de los Vengadores, pero no es el grupo de los Vengadores al que Spider-Man aún colabora, es otro grupo de Vengadores. También combatió con una nueva villana llamada Amenaza, que usaba muchos de los viejos trucos del Duende Verde. Luego entró a escena una nueva heroína en la vida de Peter llamada Jackpot, y dado que era alta y pelirroja, Peter sospechaba que se trataba de Mary Jane, con la que aún tenía una historia romántica, aunque aparentemente echada a perder. Pero resultó ser Alana Jobson, una mujer que había comprado la identidad heroica de Sarah Everett. Alana murió poco después de que Peter conociera su secreto, destruida por las drogas que había consumido para obtener sus poderes. Aunque Peter disfrutaba del hecho de que nadie conociera su identidad secreta, con el tiempo se le tuvo que contar a los Cuatro Fantásticos y a algunos de sus compañeros de los Vengadores. Como les comenté al inicio del video, si se quedaban hasta el final, les tenía unos datos bastante interesantes relacionados con sus superpoderes. Empezaremos por la habilidad de trepar muros, que esto se da gracias a que puede controlar la atracción interatómica entre su cuerpo y los objetos con los que entra en contacto, lo que le permite trepar prácticamente por cualquier superficie o levantar varias toneladas con un solo dedo. El poder se concentra en sus manos y pies, pero implica a todo su cuerpo. Otro de sus superpoderes es la velocidad, fuerza y flexibilidad proporcional al de una araña. Puede levantar 10 toneladas y reaccionar 15 veces más rápido que un humano normal. Su cuerpo se recupera a sí mismo de las heridas, envenenamientos o enfermedades a una velocidad acelerada. No tan acelerada como Wolverine, pero en 48 horas ya está recuperado. Y como último dato, está el poder de su sentido arácnido, que agudiza altamente sus reflejos en el espacio en el que esté, y esto le ayuda a anticiparse al peligro. Cuando una amenaza se acerca, siente un hormigueo en el cráneo. Cuando mayor sea ese hormigueo, significa que la amenaza es mayor. Esta habilidad lo convierte en un héroe prácticamente intocable en combate, al menos que alguno de sus villanos encuentre la manera de anular ese hormigueo. Si les gustó el video, denle like y por favor no se les olvide suscribirse al canal y darle la campanita para que reciban las notificaciones de los próximos capítulos de esta entrega especial de Spider-Man, que cada vez se pone más interesante. Déjenme sus comentarios de qué les pareció este segundo capítulo. Yo soy el historiador y nos vemos pronto en la tercera parte de esta interesante entrega de Spider-Man.